Mientras medio planeta tiene los ojos puestos en Lionel Messi, avanzando partido tras partido en el Mundial 2026, a 1000 kilómetros de los estadios, en una oficina federal de Miami, 3 fiscales estadounidenses escuchan durante más de 2 horas el testimonio de un empresario que asegura conocer la ruta exacta de $300 millones. No hay cámaras, no hay hinchas, no hay cánticos. Solo un micrófono, una grabadora y la pregunta que podría empañar la fiesta más grande del fútbol mundial. ¿A dónde fue a parar el dinero de la Asociación del Fútbol Argentino? Antes de seguir, una aclaración necesaria que vale para todo este documental. Lo que vas a escuchar a continuación es la reconstrucción de una investigación preliminar basada en denuncias, testimonios y reportes periodísticos disponibles hasta julio de 2026. No hay cargos formales ni condena alguna contra ninguna de las personas que se van a nombrar. Son señalamientos y líneas de investigación en curso, no delitos comprobados, y cada una de ellas conserva su presunción de inocencia de principio a fin. Claudio Tapia, conocido en todo el continente como Chiqui Tapia, no es un dirigente cualquiera. Desde que asumió la presidencia de la AFA, la selección argentina levantó el título más codiciado del fútbol, se convirtió en un imán de patrocinios internacionales y transformó al propio Tapia en una de las figuras más influyentes del deporte en América Latina. Bajo su gestión y la de Pablo Tobillino, tesorero de la entidad, la AFA firmó contratos comerciales por cientos de millones de dólares con marcas, plataformas y socios de todo el mundo. El presunto problema, según sostienen los investigadores estadounidenses, y todavía sin comprobación judicial, no estaría en los contratos en sí, sino en la manera en la que ese dinero habría viajado antes de llegar a destino. Para mover ingresos internacionales de esa magnitud, la AFA no cobraba directamente. Utilizaba una compañía registrada en Florida llamada Tourprodenter LLC, propiedad de Javier Faroni, un empresario proveniente del mundo del teatro y el entretenimiento, no de las finanzas deportivas. A través de esa sociedad y de cuentas abiertas en al menos 5 bancos distintos de Estados Unidos, circularon más de 260 millones de dólares correspondientes a derechos comerciales, acuerdos de auspicio e ingresos internacionales de la Federación. Usar intermediarios para cobrar contratos globales no es en sí mismo ilegal. Es una práctica común en el fútbol internacional, donde las federaciones prefieren delegar la gestión comercial en compañías especializadas para simplificar la facturación con patrocinadores de distintos países. Pero cuando ese intermediario opera dentro del sistema bancario estadounidense, automáticamente entra bajo la jurisdicción de la Ley Federal de Estados Unidos, la misma que en 2015 permitió procesar a decenas de dirigentes de la FIFA en uno de los mayores escándalos de corrupción deportiva de la historia. Un caso que terminó con detenciones en un hotel 5 estrellas de Zúrich y con confesiones que tardaron años en destaparse. Esa es la puerta legal por la que el FBI puede hoy asomarse a los libros contables del fútbol argentino. No porque Argentina esté bajo su jurisdicción, sino porque el dinero pasó por bancos norteamericanos. Vale la pena detenerse un momento en esa lógica, porque es la que sostiene todo el caso. Un fiscal federal en Miami no necesita que el delito haya ocurrido en Buenos Aires. Le basta con que una sola transferencia sospechosa haya tocado, aunque sea por unos segundos, una cuenta bancaria dentro de territorio estadounidense. Esa particularidad convirtió a Estados Unidos, casi sin buscarlo, en el tribunal de facto para media docena de escándalos futbolísticos internacionales durante la última década. Y la AFA, al operar sus contratos comerciales globales a través de una sociedad radicada en Florida, quedó automáticamente dentro de ese radar. La investigación no nació de una auditoría oficial ni de una filtración anónima. Nació de un denunciante con nombre y apellido, Guillermo Tofoni, un empresario que aseguraba conocer en detalle la estructura financiera detrás de los contratos internacionales de la AFA.
Según su versión, todavía no verificada judicialmente, dentro de ese enorme flujo de 260 millones de dólares habría un tramo que no cierra. Cerca de 57 millones de dólares presuntamente distribuidos entre distintas sociedades y beneficiarios, cuya justificación económica, hasta ahora, no aparece respaldada con claridad en la documentación revisada. Eso no significa que el dinero haya desaparecido sin dejar rastro, ni que exista delito comprobado. Significa que el rastro, cuando los investigadores lo siguen, termina por ahora en compañías y pagos que, según ellos mismos, todavía nadie ha logrado explicar del todo. Quien conoce de cerca la historia reciente del fútbol argentino sabe que no es la primera vez que las finanzas de la AFA generan preguntas incómodas. Durante años, distintas gestiones de la federación fueron señaladas por la opacidad de sus contratos de televisación, por acuerdos comerciales firmados sin licitación pública y por una cultura interna donde pocas personas concentraban el control sobre negociaciones de cientos de millones de dólares. Nada de eso implica, por sí solo, que haya existido un delito, pero sí explica por qué, cuando apareció un denunciante como Tofoni con acceso directo a la documentación, la historia encontró terreno fértil para crecer rápido, tanto en los tribunales como en la prensa especializada. Los investigadores no trabajan con sospechas vagas. Trabajan con extractos bancarios, órdenes de transferencia y contratos que deberían explicar, línea por línea, por qué un pago salió de una cuenta y entró en otra. Es precisamente ese ejercicio, comparar el papel con el dinero real, lo que llevó a los 57 millones de dólares sin justificación clara a convertirse en el centro de todo el expediente. No se trata de una cifra menor dentro de un balance gigantesco. Es, según los propios investigadores, la parte del rompecabezas que no termina de encajar por ningún lado, sin importar cuántas veces se revisen los documentos. Aquí llega el primer giro, y habría ocurrido meses antes de que el FBI se involucrara oficialmente. En febrero de 2026, en el marco de una causa judicial paralela en Argentina, las personas señaladas por el propio Tofoni presuntamente intentaron apartarlo del expediente, sacarlo de la investigación que ellos mismos habían motivado con su testimonio. Esta es, por ahora, la versión que consta en la causa judicial, no un hecho probado en juicio. El intento, en cualquier caso, no prosperó. Pero si los hechos ocurrieron como se describen en el expediente, revelan algo importante. Mucho antes de que llegaran los fiscales federales estadounidenses, quienes estaban señalados del otro lado del mostrador, ya sabían que ese testimonio podía ser peligroso para ellos. El segundo giro es la escalada misma del caso hacia Estados Unidos. Lo que empezó como una disputa financiera dentro de Argentina, cruzó una frontera y se convirtió en un asunto federal. Agentes del FBI y 3 fiscales especializados en delitos económicos y financieros, Patrick Gushue y Christopher Tin desde Washington y Michael Berger desde la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, citaron formalmente a Tofoni a una reunión en Miami. No fue un interrogatorio improvisado. Fue un encuentro planificado, con especialistas federales de primer nivel, enfocado en reconstruir con precisión el camino que siguió cada dólar. Analistas legales consultados por la prensa argentina señalan que, cuando un caso deportivo sudamericano atrae a fiscales de esta jerarquía, suele ser porque ya existe una sospecha seria de lavado de activos o fraude bancario y no una simple diferencia contable. Es una lectura razonable del movimiento, aunque, otra vez, no equivale a una acusación formal. El tercer giro añade una capa de alcance global. Según reportes de la prensa argentina, entre las personas cuyas actividades comerciales están siendo examinadas, figura un socio vinculado a Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. Es importante decirlo con precisión, no existe, hasta la fecha, ninguna acusación formal contra Infantino, ni prueba de que haya participado en irregularidad alguna.
Pero el solo hecho de que su nombre aparezca mencionado en la cobertura periodística del caso multiplica el interés global sobre una historia que, hasta hace pocas semanas, parecía un asunto exclusivamente argentino. Lo que empezó como una denuncia local, hoy roza los despachos más altos del fútbol mundial. Y el cuarto giro es el más incómodo de todos, porque ocurre en tiempo real, delante de las cámaras de televisión de todo el planeta. Mientras los fiscales avanzan en Miami, la selección argentina sigue jugando el Mundial 2026, ganando partidos, llenando estadios, generando titulares de gloria deportiva en simultáneo con los titulares de la investigación financiera. Los mismos dirigentes que celebran en los palcos son los que, puertas adentro, deben responder preguntas sobre 300 millones de dólares. Esa doble narrativa, la del éxito futbolístico y la de la sospecha financiera corriendo en paralelo, es exactamente lo que convierte este caso en algo mucho más grande que una nota de sección deportiva. Hasta el momento, es fundamental subrayarlo, no existen cargos formales contra Tapia, Tobillino, Faroni ni ninguna otra persona vinculada a la AFA o a Tour Prodenter LLC. La investigación se encuentra en una etapa preliminar. Los fiscales buscan reconstruir el recorrido del dinero, identificar a todos los involucrados y determinar si existen fundamentos suficientes para abrir formalmente una causa penal en Estados Unidos. La propia AFA envió representantes, entre ellos un abogado, a un encuentro en Miami donde rechazaron cualquier acusación y remarcaron algo jurídicamente cierto, que ser investigado no equivale a ser culpable. Es un principio básico que este documental respeta punto por punto. Pero la maquinaria ya está en marcha. Los testigos ya declararon, y el expediente sigue creciendo mientras el Mundial avanza hacia sus instancias finales. Lo que hace especialmente tensa esta etapa del caso es el calendario. Una investigación preliminar de este tipo puede tardar meses, a veces años, en convertirse en cargos formales, o puede archivarse sin dejar rastro público si los fiscales concluyen que no hay delito. Mientras tanto, la AFA sigue firmando contratos, sigue recibiendo patrocinios, y Tapia sigue apareciendo en los palcos oficiales del Mundial como la cara visible del fútbol argentino ante el mundo. Esa convivencia entre la exposición máxima del cargo y la exposición máxima del expediente judicial es exactamente lo que mantiene a los medios especializados, y ahora también a este documental, pendientes de cada nuevo movimiento. Lo que deja este caso, más allá de cualquier sentencia futura, de un cierre sin cargos o de una eventual absolución, es una radiografía incómoda de cómo se mueve el dinero en el fútbol internacional moderno. Cientos de millones de dólares en derechos comerciales, canalizados a través de compañías intermediarias registradas fuera del país de origen de la federación, con socios que provienen de industrias completamente ajenas al deporte, y con un sistema bancario estadounidense que, guste o no a los dirigentes de turno, sigue siendo el punto donde la ley federal de Estados Unidos puede intervenir apenas detecta una operación sospechosa. Con la FIFA ocurrió en 2015, y ahí sí hubo, años después, condenas y confesiones. Con la AFA, en 2026, lo único que existe por ahora es una etapa mucho más temprana. Preguntas abiertas, testigos citados y ningún veredicto. Para los hinchas que llenan estadios y persiguen a la selección de ciudad en ciudad durante este mundial, nada de esto cambia lo que ocurre sobre el césped. Los goles siguen siendo goles, las clasificaciones siguen siendo reales, y ningún fiscal de Miami puede tocar eso. Pero por debajo del relato deportivo corre otro relato, más lento y menos clamoroso, sobre cómo se administra el dinero que ese mismo éxito deportivo genera. Nadie puede anticipar todavía si este expediente terminará en cargos penales, en un archivo sin consecuencias, o en años de litigio silencioso mientras el fútbol sigue su curso en la cancha. Lo único seguro es que, la próxima vez que un país celebre una Copa del Mundo, alguien, en algún despacho federal, muy probablemente esté revisando también los contratos. En los días posteriores a que trascendiera la reunión de Toffoli con los fiscales en Miami, la AFA rompió su silencio.
En un comunicado oficial, la entidad que preside Tapia habló directamente de una presunta campaña de difamación en su contra y de Tobillino, y fue más lejos. Acusó al gobierno argentino y puntualmente al ministro de Justicia, Cuneo Libarona, de respaldar políticamente las acciones de Toffoli con el objetivo, según su lectura, de generar un clima de deslegitimación institucional. La AFA sostiene además que buena parte de lo que hoy se presenta como noticia se apoya en presentaciones judiciales viejas, ya resueltas. Recuerda que una causa penal anterior, impulsada por el propio Toffoli, terminó con el sobreseimiento de Tapia en septiembre de 2023, confirmado por tribunales superiores en abril de 2024. Es, en otras palabras, una versión de los hechos completamente distinta a la del denunciante, y este documental la incluye porque la presunción de inocencia no es un formalismo. Es una obligación de mostrar las dos caras de una historia que todavía se está escribiendo. Toffoli, por su parte, rechaza que haya una motivación política detrás de su denuncia. Según sus propias palabras a la prensa, no se trata de una operación ni de una interna de poder, sino de información concreta, cierta, con trazabilidad absoluta. Tiempo, hora, día, montos, empresas. Ambas versiones, la de la AFA y la del denunciante, son presuntas, y corresponde a la justicia, no a este documental, determinar cuál se ajusta a los hechos. Otro dato que sumaron distintas coberturas periodísticas en los últimos días. Parte de la información que llegó a manos de las autoridades estadounidenses habría sido facilitada por el Ministerio de Seguridad argentino, entonces a cargo de Patricia Bullrich, tras una reunión con Toffoli. Y sobre el origen del dinero investigado, se precisó que entre los pagos canalizados por Tour Prodenter LL se figuran al menos 60 millones de dólares de Adidas y 40 millones de dólares de Warner, dos de los patrocinadores más grandes ligados a la AFA. En paralelo, y sin relación directa con el expediente financiero, el propio prestigio de la FIFA volvió a quedar bajo la lupa durante este Mundial. Trascendió que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó personalmente a Gianni Infantino para pedirle que revisara la expulsión de un jugador de la selección estadounidense, Folarin Balogun, antes de un cruce de octavos de final. Infantino confirmó la llamada. La UEFA calificó la intervención de sin precedentes, incomprensible e injustificable, y advirtió que ese tipo de gestos pone en riesgo la independencia de las decisiones deportivas. El episodio no prueba nada sobre el caso AFA, pero sí refuerza, con hechos verificables, la misma pregunta de fondo que atraviesa todo este documental. ¿Cuánta influencia externa puede tolerar el fútbol mundial sin perder legitimidad? A eso se suma que, en el cruce de octavos de final entre Argentina y Egipto, el cuerpo técnico egipcio acusó públicamente a la FIFA de favorecer arbitralmente a Argentina para mantener a Lionel Messi en carrera por razones comerciales, algo que la propia FIFA negó a través de su jefe de arbitraje. Por último, vale mencionar que la cobertura del caso AFA no quedó limitada a los grandes diarios deportivos. Medios especializados en investigación y economía, como Rolling Stone en español y MDZ Online, también publicaron análisis propios sobre el expediente, ampliando la discusión más allá de la sección de deportes y llevándola al terreno de la corrupción financiera internacional. Esa diversidad de fuentes, desde la agencia de noticias hasta el medio de investigación, es la que este documental intentó reflejar.